Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos a 7 de febrero del año 2023 y comenzamos las efemérides de hoy con un fallecimiento que es el del Roberto de Clermont. ¿Quién es este Roberto de Clermont? Pues Roberto de Clermont fue un aristócrata, era el hijo de San Luis IX de Francia y Margarita de Provenza, y bueno, que en 1268 fue nombrado conde de Clermont y que en 1272 contrajo matrimonio con Beatriz de Borgoña, señora de Borbón. Y bueno, de matrimonio nacieron 6 hijos, su hijo Luis fue el primer duque de Borbón, y bueno, pues de esta dinastía, pues bueno, luego pues acabó naciendo el que fue Enrique III de Navarra, que luego fue el mismo Enrique IV, pero de Francia, en 1589 se hizo rey de Francia, y luego pues en 1700, pues descendiente suyo fue nuestro Felipe V, el rey de España, y de ahí también descendía los que fueron los reyes de Sicilia y de Nápoles. Bueno, dejaron de serlo, lo único que sigue son los de España. Bueno, pues seguimos un poco con fallecimientos, con Gregorio Alegri, que fallece en el año 1652, y este fue un compositor que compuso un Miserere Meideus, que esta era una canción, una composición que solo se estaba permitido tocar en la Capilla Sixtina en Semana Santa, no se podía tocar fuera. Y bueno, al final luego se han hecho copias y se han tocado en otros sitios. Pues este es el Miserere de Deus. Y bueno, y seguimos un poco con fallecimientos de este día, porque Gregorio Alegre nació en 1652 y en 1800 falleció, y en 1852 fallece Martín Merino. Este era un sacerdote que fue ejecutado públicamente un 7 de febrero de 1852, todo por nada, porque era asesinar a la reina de España, Isabel II. Pues bueno, pues parece ser que Galdós lo pone como secundario en algunos de sus episodios nacionales, y bueno, pues cuando la ejecutaron le degradaron de sus órdenes eclesiásticas, y ahí fue ejecutado por el garrote vil, que era la manera que se ejecutaba en España. En 1994 fallece Leopoldo García Campos, que era un militar, fue un coronel de infantería que fue asesinado por ETA en Barcelona. En 2000 fallece Pablo Bulatovic, que este fue un político, era ministro de Defensa de Yugoslavia, y fue asesinado a tiros en un restaurante en el año 2000. Seguimos con acontecimientos históricos, y en el año 1497 tiene lugar la Hoguera de las Vanidades. Esto fue un acto organizado por Girolamo Savonarola, que era un monje de Florencia que criticaba la corrupción, criticaba un poco, y entonces organizó durante el martes de carnaval una gran hoguera donde se quemaron libros, donde se quemaron, dice que se quemaron algunas pinturas originales de Botticelli, aunque no está muy claro. Luego Savonarola acabó siendo ejecutado. Pues seguimos un poco con las efemérides y continuamos con la batalla de Eylau, que es una batalla que vence a Napoleón, a prusianos y a rusos. Parece ser como una batalla en 1807, entre el 7 y el 8 de febrero se produjo, y bueno, pues fue una batalla muy sangrienta, que Napoleón se dio con el campo de batalla, pero a costa de muchas pérdidas. Pero bueno, en el campo de batalla lo consiguió Napoleón. En 1986 tiene lugar el derrocamiento de Duvalier en Haití, después de una serie de protestas. Pues bueno, Duvalier huye a Francia en un avión, y bueno, desde el partido deja un Consejo Nacional de Gobierno, pero bueno, luego para gobernar, pero luego el nuevo gobierno disuelve sus milicias y bueno, y restituye la bandera y el escudo original de Haití 2 días después. Bueno, en 1992 tiene lugar la firma del Tratado de Maastricht, que oficialmente ha tratado de la Unión Europea, bueno, pues que pone un poco en funcionamiento la Unión Europea, y bueno, también introduce una cláusula de retirada que permite la retirada de ciertos países si quieren. Bueno, en 1997 se produce un hecho curioso en Ecuador, porque tienen 3 presidentes en un momento dado. El que era presidente, Abdalá Bucaram, el Consejo se reúne y lo destituye el Congreso Nacional por incapacidad mental. Entonces nombran a Fabián Alarcón, pero en teoría si tenía que quitarse el presidente, era la vicepresidenta, que en ese momento era Rosalía Artaga, la que tenía que ser presidenta, lo que la eligieron presidenta, pero luego después de unos días volvieron a nombrar a Alarcón otra vez. Bueno, un día de mucho cuidado. Bueno, en el 2010 tiene lugar una fusión muy importante económica, que Pfizer adquiere Warner Lambert, que Pfizer era el laboratorio que hizo el Viagra y que ahora ha hecho las vacunas del COVID, pues, por 90.000 millones de dólares, nada menos, y se convierte en la segunda compañía del mundo farmacéutica. Bueno, en 1478 tiene lugar ya un nacimiento, que luego la acabarán también muriendo, que es Tomás Moro, y que fue un político, fue canciller de Inglaterra, fue también un escritor, escribió el famoso libro Utopía, sobre cuando dicen que algo es utópico, pues se refiere a este libro, en un lugar idílico y tal.
Y bueno, al final fue ejecutado por oponerse un poco a la reforma y fue canonizado por ello. Tomás Moro. En 1812 nace Charles Dickens, que bueno, es el autor de Tiempos Difíciles y de Oliver Twist, el cuento de Navidad, que eso lo han hecho muchas veces en las películas. Aquí tienen 2 revisiones de cuentos difíciles. Y bueno, como cosa curiosa, pues tengo yo aquí que hay una página web, que es esta, que es un mapa de Londres de Charles Dickens. Si van apuntando los puntitos amarillos, les dicen allí lo que hacen los personajes, donde salen los personajes de Charles Dickens de Londres. Bueno, en 1867 nace Laura Ingalls. ¿Quién es Laura Ingalls? Pues ustedes, la gente joven, igual no se acuerda, pero la gente mayor nos acordamos lo que lloramos con la Casa de la Pradera. Pues sí, se llamaba Laura Ingalls y como tal hizo la Casa de la Pradera, una serie además de novelas más sobre ellos mismos. Y bueno, de eso hicieron una serie de televisión y que lloraron. Unos se volvían ciegos, los otros se morían. Bueno, un poco con folletín. Pero bueno, en nuestra época, en 1906 nace Puyi, que fue el último emperador que hubo en China. Que luego, pues el gobierno imperial se abolió, luego los japoneses se hicieron con él, lo convirtieron en un emperador títere. Y bueno, es famosa la película El último emperador de Bertolucci, pues va sobre él, que luego al final acaba trabajando de jardinero para el gobierno comunista. Bueno, en 1913 nace Ramón Mercader. Ramón Mercader pasó a la historia por ser asesino de Trotsky, era un español que se metió en el PC y al final su madre también era. Entonces Stalin ordenó asesinar a Trotsky, estaba allí en México, estaba muy protegido, no había manera. Al final se hizo pasar, hay películas, hay mucho sobre eso, se hizo pasar por una persona colaboradora y ¡pum!, le clavó un piolete en la cabeza. Trotsky se racionó, pero bueno, a poco tiempo se murió desangrado. Le cogieron, luego lo lograron salvar y volvió a Rusia, a la Unión Soviética, como un héroe. Bueno, en 1956 nace Manzanita. ¿Quién es este Manzanita? Pues Manzanita era José Ortega Heredia, y sobre todo pues le recordamos por esta canción. Pues sí, la canción era de Cecilia, pero él la volvió a poner de moda. Sí, el ramito de violetas. ¿Quién te mandaba flores? Flores por Italia. El 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, me mandaba la Laira. Bueno, pues nada, pues era una canción muy bonita. Y luego, siguiendo con nacimientos, en 1102 nace Matilde de Inglaterra. Ya gente un poquito, no tan ilustre, no la conocía, pero también gente curiosa. Esta fue la primera reina de Inglaterra. Bueno, pues se casó era hija de Enrique I, se casó con el emperador Enrique V. Bueno, parece ser que fue coronada en la Basílica de San Pedro. Hubo polémica, bueno, pues la corona luego acabó en otras manos. En 1693 nace Ana Ivanovna, que fue emperatriz de Rusia, zarina, de 1730 a 1740, pues la de las condiciones rotas. Parece ser que a la muerte de Pedro II pues no dejó heredero directo y el Consejo Privado reconoció a Ana como emperatriz. Ella, a cambio, accedió a firmar unas condiciones, pues parecía ser que querían pues unas condiciones que le pusieron nobles y tal, tanto como monarquía constitucional en esa época no parece. Y bueno, pasados 37 días la emperatriz cogió las condiciones y las rompió. Dijo, ustedes, a los miembros que se habían pasado para Siberia se fueron. Bueno, en 1741 nace Enrique Fuseli. Este fue un pintor pues de difícil clasificación, pues se habla de él como neoclásico, neomanierista, prerromántico. Pues bueno, aquí tiene una obra suya, La pesadilla, con estos tonos así muy románticos, así oscuros, tortuosos. Pues bueno, pues muy de su época. Seguimos con nacimientos. En 1758 nace Benedict Isaac. Este fue un tenor, también compuso algo, pero sobre todo Mozart escribió la flauta mágica pensando en que la iba a interpretar. O sea, luego en 1804 nace John Deere. Pues John Deere, pues el de los tractores verdes. Él fue el industrial que creó toda la industria de equipamiento agrario, y los tractores verdes pues son los famosos John Deere. Pues en 1822 pues nace Joaquín Castanvides. Es un actor de zarzuelas, un compositor de zarzuelas, con la conquista de Madrid, el Valle de Andorra, Catalina, Los Magiares, El Juramento. Aquí está una caricatura suya componiendo un área de Catalina, y exactamente 3 días después. Entonces aquí nos preguntamos si serían amigos. Supongamos que sí, se celebrarán juntos los cumpleaños, porque el asunto es que nació 3 años después, en 1825, Cristóbal Odrit, que fue compositor de zarzuelas y del sitio de Zaragoza.
y que con Joaquín Castambide y otros, Rafael Hernando, Francisco Ansejo, fundó la Sociedad Artístico-Musical para el Cultivo de la Zarzuela. Pues digo yo que celebrarían algún cumpleaños juntos igual. Muy bonito el sitio de Zaragoza, que sí. Bueno, pues seguimos un poco con nacimientos. Pues estábamos con Estanislao de Campo, porque también tiene algo que ver con la música, porque Estanislao de Campo fue un escritor argentino que compuso un Fausto. Fausto, Impresiones del gaucho Anastasio, el pollo de la representación de esta ópera. Pues esto es parece ser que es un gaucho que va a ver la ópera de Fausto, que está basada en la obra de Goethe, es una ópera que está basada en la obra de Goethe, y bueno, pues cuenta un poco las impresiones que tuvo el gaucho durante la representación de esta obra. Bueno, en verso. Luego en 1864 pues nace otro compositor, que es Ricardo Castro Herrera. Bueno, pues compuso música clásica, pues tiene un capricho valso también. Bueno, en 1870 nace Alfred Adler, este es un psicólogo que, bueno, sobre todo estudia el complejo de inferioridad. Parece ser que en una época estuvo de acuerdo con Freud, pero luego se separó un poco, tenían diferentes visiones. En 1871 nace Wilhelm Stenhammar, que es un compositor, bueno, tiene 2 sinfonías, una serenata, es un compositor sueco. En 1873 nace Magdalena Santiago Fuentes, esta es una escritora que, bueno, su libro más destacado es Compendio de Historia de la Civilización. Bueno, en 1877 nace Geoffrey Harold Hardy, que es un matemático, pues famosa su proposición de la desigualdad, y bueno, y sobre todo fue mentor de un matemático más famoso, que fue el indio Srinivasa Ramanujan, que este fue un indio que fue un gran talento. Bueno, en 1885 nace Sinclair Lewis, fue un escritor, fue Nobel de Literatura, y bueno, El Mercante es una novela suya que hizo una película que salía Burt Lancaster, y el doctor Harold Smith, también otra película suya que hizo una película sobre el John Ford. En 1887 nace Néstor Martín Fernández de la Torre, es un pintor canario, participó de la corriente simbolista y modernista europeas, y bueno, pues tiene esta obra Noche, Poema del Mar, por así, bastante barroco, es curioso, muy canario, muy... pero es muy curioso, tiene cosas curiosas. Vamos a ver. En 1905 nace Urs von Euler, es un filósofo, y bueno, parece ser que lo que estudió fue las transmisiones químicas de las corrientes nerviosas. Fue Nobel de Medicina en 1970 por ello. En 1905 nace Paul Nissen, este fue un escritor francés, estaba afiliado al Partido Comunista Francés, pero cuando se produjo el pacto germano-soviético, lo denunció y estuvo en contra, y él de hecho murió en las playas de Dunkerque. Escribió Los perros guardianes sobre la filosofía de su época, una persona curiosa, bastante congruente. En 1906 nace Oleg Antonov, este es un ingeniero aeronáutico ruso, que bueno, pues su compañía al final creó el avión más grande en su momento, unos pedazos de bichos que hacían de mucho cuidado. Bueno, en 1909 nace Wilhelm Friedrich, que es un pintor. Bueno, pues tenía una línea inicialmente un poco abstracta, pero luego se tiró más por la influencia de Dalí, por el surrealismo. En 1925 nace Maurice Constant, un compositor rumano, dificilillo, las cosas como son. En 1927 nace Juliette Greco, esta fue una cantante que cantó cosas de diferentes autores. Y bueno, aquí la recordamos de Sergi Gainsbourg, para ella compuso el acordeón, esa canción tan bonita. Bueno, vamos al Tran Tran, pues en 1931 nace Tran, que fue un historietista español, que sobre todo pues se llamaba José Luis Beltrán Coscojuela, de ahí Tran. Y bueno, este es lo que hizo por un personaje sobre todo que salía en Mortadelo y Super Mortadelo, y por Garcito creo que también, que era Constancio Pluri López, que era un pluriempleado que no paraba de trabajar, el pobre, no le daba el tiempo, no le daba la vida. Bueno, en 1940 nace Fernando Fernández, que es un dibujante de cómic, que hace pues una versión de Drácula, y luego de otras cosas también de dibujo. Por aquí tienen ahí, sangrando. Y aquí tiene otro dibujo suyo, con un estilo, pues eso, muy de cómic, que está muy bien. Bueno, en 1940 nace Toshihide Masukawa, este es un premio Nobel, este fue un físico que fue Nobel en el 2008 pues, por el estudio de la física de partículas. En 1949 nace Lancaster, que fue un músico, pues si se acuerdan ustedes, con bastante marcha. Whatever you want, o what you propose. Ahora que movían así el pelo cuando tocaban. Sí, de status quo.
Whatever. Pues sí, este nació en 1949 y formó el grupo Status Quo, con otros componentes también. Bueno, y qué bonita despedida, que nos despedimos cantando, porque luego en 1951 nace Maite Mateos. Maite Mateos, que con María Mendiola pues formó el grupo Bácara. Y ya nos vamos despidiendo con la Bácara, con el Boogie, y aquí ya nos quedan poquitos. Recordar a Chris Rock, que fue un humorista, y bueno, no se acuerdan de él, pues estuvo en El Candelero, parece que es muy amigo de Will Smith, pues sí, fue el que presentó los Oscars y el que a Will Smith le pegó el puñetazo famoso por hacer el chiste sobre la mujer. Pues nació en 1965, el mismo año que nací yo, solo que unos días antes, el 7 de febrero. Y luego pues acabamos con el Steve Nash, que fue un baloncestista que durante 2 años fue muy MVP, del año 2005 y 2006. Y bueno, nos despedimos hasta mañana, que les contaremos lo que pasó el 8. Pues nada, pues muy buen día 7 de febrero tengan ustedes. Hasta mañana.